Bienvenidos amigos. Hasta hoy encontramos arduos debates sobre cuál fue el mejor carro de combate de la Segunda Guerra Mundial. En todas las encuestas y comparaciones, el Panzer V Panther siempre es uno de los firmes candidatos a ocupar este título. Dada su velocidad, capacidades todoterreno, con gran potencia de fuego y bien blindado, el Pantera es uno de los diseños más equilibrados del conflicto. El origen del Panther se remonta a un temprano periodo anterior al conflicto. En 1938 se inició un proyecto que debía sustituir a los Panzer III y IV. Aunque en 1941 la aparición del blindado soviético T-34 revolucionó los conceptos de los diseños acorazados. La Comisión Blindada Germana analizó el T-34 y observó que su grueso blindaje, potencializado por su inclinación, la potencia del cañón de 76 mm y la relación peso-potencia, lo convertía en un vehículo de notables capacidades. Un diseño inicial, nombrado VK-3002, cumplía con estos tres pilares que eran necesarios para obtener un excepcional carro de combate medio. Sin embargo, resulta evidente que este diseño coincide al extremo con el blindado soviético. El VK de Daimler-Benz fue considerado como el prototipo adecuado para equipar a las Fuerzas Armadas alemanas. Además, iba a ser equipado con un motor diésel que prometía un mayor rango operativo, una menor inflamabilidad y que permitía un uso más eficiente de las reservas de petróleo. La empresa rival, MAN, presentó un diseño que utilizaba una torreta ya existente y que aprovecharía el motor del blindado Tigre, lo cual haría que su producción fuese inmediata a diferencia del VK de Daimler-Benz, para el cual aún había que diseñar y desarrollar la torreta y el motor diésel. De haber entrado en producción esta versión alemana del T-34, cabe imaginar que las bajas por fuego amigo en ambos bandos podría haber sido esperpéntica. El Panther que conocemos no fue la elección inicial para ser producido, aunque la necesidad de disponer rápidamente de un nuevo blindado lo convirtió en el candidato ideal. En septiembre de 1942 se construyó el primer prototipo. Una vez puesto a prueba, fue oficialmente aceptado y en diciembre del mismo año empezó su producción. El vehículo resultante tenía una tripulación de 5 hombres: el comandante, conductor, artillero, cargador y el operador de radio. En su evolución disponía de un motor de gasolina V12 Maybach que fornecía en torno a 700 caballos de potencia, alcanzando una velocidad de 48 km por hora y un rango operacional de aproximadamente 200 km. Con un peso total de 44,8 toneladas, tenía una notable relación de peso-potencia superior a los 15 caballos por tonelada, y a pesar de su peso, fue considerado como un blindado medio. La suspensión estaba compuesta por barras dobles de torsión y ruedas intercaladas. En caso de daño, las barras de torsión podían quitarse y reemplazarse fácilmente en el mismo lugar. Sin embargo, el sistema de ruedas intercaladas hizo que todos los recambios y el mantenimiento fuera costoso debido al difícil acceso a las ruedas internas y a su propio peso. Además, en el mal tiempo del frente oriental tendía a obstruirse con el lodo, la nieve y el hielo. Sus anchas cadenas permitían una notable movilidad del vehículo. El armamento principal era un cañón de 75 mm KWK-42L-70. A pesar del calibre moderado, la gran carga de propelente y el largo cañón contribuyeron a que esta arma fuera muy eficaz para perforar blindajes. El proyectil tenía incluso más poder de penetración que los 88 mm que armaban al blindado Tigre, permitiéndole atravesar blindajes de 170 mm de acero a una distancia de 900 metros, o más de 80 mm a 2000 metros. El armamento secundario comprendía, típicamente, una ametralladora coaxial MG-34 y otra situada en el casco, accionada por el operador de radio. El blindaje inclinado fue adoptado por el Pantera y era una de sus otras virtudes. El blindaje frontal del casco, de 80 mm, tenía una eficiencia que le otorgaba alrededor de un 50% más de protección. El frente de la torreta estaba bien protegida por 100 mm con 10 grados de inclinación.
Sin embargo, para no elevar drásticamente el peso total del Pantera, su blindaje lateral y trasero era de 40 y 45 milímetros en diversas inclinaciones. Por lo tanto, estos eran sus puntos vulnerables. En comparación, el Tigre disponía de 80 milímetros laterales, a 90 grados. El Pantera, bien blindado y con un notable cañón, era capaz de hacer frente a cualquier rival. Si bien no disponía de un blindaje tan completo como el Tigre, el Panther resultaba vencedor en la otra gran guerra paralela al conflicto, la económica. Mientras que el Pantera era ligeramente más costoso que el Panzer IV, era en torno a la mitad del precio de producción del excesivamente caro Tigre. Las fábricas alemanas estaban faltas de maquinaria especializada para su producción, y las primeras unidades del blindado tenían numerosas fallas. El motor tendía a sobrecalentarse, era habitual la fuga de combustible y de aceite, lo que a menudo se traducía en incendios. El embrague tendía a quedar bloqueado, o en ocasiones simplemente se despedazaba, dejando al Pantera inmovilizado. Problemas que fueron resueltos con las versiones A y G. A pesar de estos problemas, prácticamente fueron forzados a ir al campo de batalla. El primer gran desafío de los Panthers fue durante la batalla de Kursk entre el 5 de julio y el 23 de agosto de 1943. La llegada del Pantera fue considerada tan importante que el inicio de la batalla fue postergado varias veces. Al inicio de la operación, los alemanes tenían 184 Panteras operativos. Sin embargo, después de los 2 primeros días, la cifra cayó a apenas 40 Panthers. Y no solo por la acción del enemigo, muchos de ellos sufrieron numerosas fallas mecánicas. Pese a las dificultades, el Pantera mostró ser un carro de combate excepcional. Sin embargo, retrasar la operación durante meses apenas hizo que causar una costosa derrota alemana. El Panther fue ampliamente utilizado en el frente occidental, con alrededor de 430 tanques operativos en julio de 1944. A pesar de ya estar resueltos gran parte de sus problemas mecánicos, el Pantera no se adaptó muy bien al terreno francés. Su elevado peso lo hacía encallar con cierta frecuencia, y si bien su blindaje frontal era extraordinario y su cañón con grandes capacidades lo hacían ideal para las estepas soviéticas, su blindaje lateral y trasero lo hacían más vulnerable a las múltiples amenazas a media y corta distancia de las boscosas zonas occidentales, donde además solían enfrentarse, comúnmente, en inferioridad numérica. En la batalla de las Ardenas fue nuevamente protagonista, con destacados resultados a mayores distancias y debilidades en cortos espacios. Hubo 2 intentos de mejorar al Pantera, su cañón y su blindaje. El Panther II y el Panther AUF-F. El primero fue un intento de compartir componentes con el blindado King Tiger, aunque el proyecto fue finalmente abandonado. El AUF-F contemplaba sustanciales y modernas mejoras, y con una torreta rediseñada, aunque el final del conflicto llegó antes de la evolución final del modelo. El Pantera mejoraba la mayoría de las prestaciones del T-34 y de las del carro alemán Tigre. Sin embargo, el Tigre, a pesar de su excesivo coste, estaba mejor blindado, y esto le permitió luchar durante más tiempo, algo crucial para los bajos números de blindados alemanes en comparación con las masivas producciones aliadas. De haberse producido en torno a 1941 y en mayores cantidades, sin duda, su protagonismo hubiera eclipsado a sus compatriotas de las fuerzas acorazadas. La combinación de movilidad, blindaje y potencia de fuego del Pantera son los 3 pilares que convierten a este blindado en legendario. Suscríbete, no te olvides de dejar tu like si te ha gustado y hasta pronto.